Si usted le pone clic, escuchan, escuchan. A ver, ¿me está probando? Voy a... Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha. Muy bien. Buenos días, el día de hoy vamos a dar inicio a la sesión em, del, en Mexicali. La capacitación MHGAP estará a cargo por el doctor Gil Alberto Martínez Aguirre, jefe del Servicio de Atención de Psiquiatría Continua en Urgencias del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Le cedemos el micrófono, doctor. Buenos Le días. Buenos agradecemos. días a todos. ¿Tienen muy buenos días? Enfermeros casi todos, ¿verdad? Primero presentarme, soy el doctor Gil Alberto Martínez, soy jefe de servicio de urgencias en IPVC. A lo mejor lo conocen más como CESAM, el Centro de Salud Mental, porque así se ha conocido siempre. Actualmente el IPVC, el nombre. Desde hace, técnicamente desde 2014, acudimos a una capacitación a Tijuana, que le digo en una hora, a lo mejor o 40 minutos no vamos a poder ver lo que significa la guía de MHGAP. Empezó con un sexenio, el último sexenio priista que hubo. Después hubo dos sexenios donde se desapareció por completo el uso de las guías MHGAP. En ese momento fuimos 14 médicos en el estado que fuimos capacitados de todas las instituciones del Seguro Social, del ISSSTE. ISSSTE no estuvo presente, ISSSTE, y nosotros de IPVC, ¿no? Como una manera de empezar a cambiar la pirámide de atención, que los pacientes psiquiátricos no acudan al hospital, no acudan a especialidad y puedan ser tratados por primer nivel de atención. Insisto, 12 años se perdió completamente, nosotros teníamos ahí la capacitación, hasta que en el 2000, que se nos está cambiando, creo que no está cambiando, hasta que en el 2021 llegó a volver a sacar otra vez del librero o el del archivero donde la habían guardado, otra vez las guías MHGAP para utilizarla como una herramienta en el diagnóstico de trastornos mentales. Y ahí está. Y no fue realmente utilizada o dirigida para médicos especialistas. Realmente está dirigido para toda la población en general. No necesitas inclusive tener como tal la carrera de medicina, porque hay partes de esta guía que está dirigida a personal de salud, sí, enfermería, medicina, pero principalmente también a trabajadores sociales y psicólogos, lógicamente. Todas esas personas pueden hacer intervenciones dentro de la guía, porque hay lugares en la sierra o en pueblos alejados, yo no me voy a ir muy lejos, un paciente que quiere una atención psiquiátrica en San Quintín tiene que viajar aproximadamente 5 o 6 horas hasta Ensenada, y si quiere ser hospitalizado tiene que viajar otras 3 más a Mexicali para poder ser hospitalizado. Y estamos hablando de a lo mejor nomás 9 horas, ¿no? Eh, Podemos hablar también de un paciente a lo mejor de la zona norte del estado de Sonora. El único hospital psiquiátrico en Sonora es Cruz del Norte en Hermosillo. Y hacia la baja, el otro hospital con una capacidad de 17 camas sensables, el Hospital Psiquiátrico de La Paz. No hay más.
no tenemos más lugares donde poder internar. Contar con el hecho de que si alguien va a buscar atención psiquiátrica en algún momento, o lo manda un médico general o un médico especialista con un psiquiatra, pues ya empezar con ¿por qué me están mandando? ¿Estoy loco o qué? Ese mismo pensamiento de siempre. Creo que sí está. Ah, está. Y hablar de ese estigma. Todavía no tratamos a las enfermedades mentales como una enfermedad general. En algún momento, cuando recién empecé a trabajar, diciéndoles que mi área de mayor expertise es el tratamiento de adicciones. Cuando empecé a trabajar en el hospital psiquiátrico, yo veía cómo los pacientes de consumo, con consumo de sustancias, eran tratados o no eran atendidos, o simplemente les decían, váyanse a un centro de rehabilitación, aquí no los podemos atender. Y realmente la atención psiquiátrica pues parte muy importante en su tratamiento. Pues simplemente los mandaban ahí. Pero un paciente con un problema, un trastorno de salud mental, sea esquizofrenia o cualquiera que sea, depresión o ansiedad, iba a un hospital general y en el hospital general lo tratan como un paciente de segunda o de tercera. Yo entiendo y siempre lo he dicho, ¿no? Yo sé que es más importante un herido de bala, yo sé que es más importante a lo mejor un procedimiento que va a terminar en una atención quirúrgica, una descompensación metabólica. Lo entiendo perfectamente. Pero de alguna manera los pacientes de salud mental, y siempre se los he dicho a otros jefes de urgencias en otros hospitales, les digo, también se enferman de otras cosas. Tienen enfermedades físicas, no nomás enfermedades de salud mental, y requieren atención. Yo entiendo que a veces son pacientes que no los pueden tener mucho tiempo en un solo lugar, que se pueden tornar agresivos o se pueden poner muy mal en cualquier momento. Eso lo entiendo. De hecho, cuando van con nosotros tratamos de mandarlos lo más estables posibles para que puedan ser atendidos. Inclusive a veces en cuadros de sedación para que le puedan hacer los laboratorios que se ocupen y lógicamente nos los regresen. Son muy pocas las enfermedades neurológicas que provocan síntomas psiquiátricos en algún punto reversible o no, y que tienen que ser tratadas en un hospital general y no en un hospital psiquiátrico. Contadas. Pero seguimos con lo mismo, ¿no? A veces, insisto, si les dicen que vayan a un hospital psiquiátrico, pues ya pueden ser tachados por todo el barrio, por toda la colonia como locos. ¿Sí? Una vez pedí un Didi de mi casa porque iba al trabajo, mi carro estaba en el servicio, y me acuerdo que yendo camino le digo, ¿a dónde? Ay, vas al psiquiátrico. Y cuando le dije, ¿trabajas ahí? No, le dije, soy paciente, tengo cita ahorita a las 10 de la mañana. Hubieran visto la cara. Y de hecho lo hice nomás para ver la cara. O sea, se fue el chofer del Didi asustado todo el camino. Y eso pasa. Y la verdad es que lo entiendo. Viendo los pacientes que recibimos a diario en el hospital, lo entiendo perfectamente. Pero también es el estigma. Hay pacientes que van solo a consulta, a terapia psicológica. No son un peligro ni a veces para ellos y traen pensamientos de muerte, pero no son un peligro para nadie. Y de todos modos son tratados con miedo o son tratados con muy diferente al resto de los pacientes. Eso es discriminación. Y ese estigma estamos luchando. Les digo que cuando yo llegué, pobre de uno de mis residentes que regresen un paciente solo porque es consumidor. Sabemos las circunstancias de los pacientes consumidores, pero tienen que ser atendidos igual que cualquier otro paciente. Y digo, si yo quiero acabar con el estigma y con la discriminación, pues creo que tengo que empezar desde casa y eso lo empezamos desde ahí. Y ahorita ya llevo más o menos alrededor de muchas, 6 a 7 generaciones de residentes que han salido del hospital y por lo menos he logrado que 3 hayan salido por lo menos con el gusto por las adicciones, lo cual, pues de alguna manera lo considero un triunfo en esa parte. Pero los demás por lo menos tienen la disposición y la disponibilidad para poder tratarlos de la misma manera que a cualquier otro paciente. Entonces eso es lo primero con lo que hay que empezar. Y no los culpo porque las películas no me ayudan mucho, ¿sí? Ni la información que hay en libros o en redes. Todavía creen que el hospital psiquiátrico es un manicomio. El último manicomio en México fue cerrado en 1968, el Manicomio General de la Castañeda, que fue fundado en 1910. Y de hecho se hizo como con una forma de tratar de hacer más humano el trato a los pacientes psiquiátricos, porque antes en un manicomio solo eran encerrados, no se daba ningún tratamiento, eran encerrados y eran contenidos. Se
durante la época del presidente Gustavo Díaz Ordaz se hizo algo que se llamó Operación Castañeda. La Operación Castañeda fue simple, crear lugares donde los pacientes con enfermedades mentales crónicas pudieran vivir, se llamaron granjas. Se crearon 4 granjas, una en el Estado de México, una en el sur del país y otras 2, una en Chihuahua y otra en Sonora. Una de esas granjas pues fue la cuna del Hospital Cruz del Norte en Hermosillo, ¿no? Que fue como empezó hasta cierto punto. ¿Y cuándo? Cuando se empezó con ese proceso de desinstitucionalizar a los pacientes con enfermedades mentales y convertirlo en un hospital. Y en ese momento nace, pues técnicamente la cuna de la psiquiatría, lo he dicho y siempre va a ser el Hospital Fray Bernardino Álvarez en la Ciudad de México, que es el hospital psiquiátrico más grande inclusive de Latinoamérica. Y esa es la imagen que dejan las películas. De hecho, les puedo decir que llevo más o menos 16 años trabajando y en mi vida he visto ni siquiera una, bueno, nomás en un museo. De hecho, en el Museo del General de la Castañeda, en la Ciudad de México, una camisa de fuerza. No las he visto, no las usamos. De hecho, tampoco los cuartos acolchados, que es otra de las características más importantes de los hospitales psiquiátricos. Nuestros pacientes tienen muchas conductas erráticas, y más los pacientes con enfermedades crónicas como la esquizofrenia. Sí, no se bañan con mucho gusto, ¿sí? No les gusta hacer muchas cosas y generalmente es difícil que en algún momento acaten indicaciones. Después de cierto tiempo de terapia en mejoría de habilidades sociales, pues sí logran hacer muchas cosas por sí solos. Algunos tienen que tener cuidados permanentes durante toda su vida. Entonces sí, la realidad es que esa es la imagen que dejan las películas y que tienen todos de un hospital psiquiátrico. Pero la realidad es que no. Y la atención fue necesaria. Siempre en todas las pláticas digo que no voy a hablar de COVID, pero siempre termino hablando de COVID, porque para nosotros sí fue un parteaguas. Yo estoy trabajando en el hospital psiquiátrico desde el 2010, el 2014 como médico adscrito en la tarde en urgencias, y en ese momento veíamos al mes alrededor de 200 pacientes por mes. En urgencias y primeras veces, a veces 100 urgencias o menos y 100 primeras veces. Andábamos en el promedio 50%. Mi récord de reporte del año pasado fue 1,270 pacientes en un mes. Alrededor de más de 580 pacientes de primera vez. Sí, la gente está acudiendo más a buscar la salud mental y eso en una parte es bueno. Lo único malo que les puedo decir es que seguimos los mismos 3 médicos en el servicio de urgencias que en el 2021, el mismo número de consultorios, atendiendo hasta 5 o 6 veces más de población. Y nos está rebasando cada día más. Y estamos hablando que desde el 2008 la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta. ¿Sí? Pero insisto, ¿no? México se incluyó en esa herramienta, que es el MHGAP, que técnicamente fue creado como un programa de acción para disminuir la brecha de atención en salud mental. GAP es una palabra en inglés que significa brecha. Hablar de mental health, que es únicamente salud mental. Y esa fue la finalidad de este programa como tal, ¿no? No solo se incluyó trastornos psiquiátricos, también en las guías de MHGAP se incluyen trastornos neurológicos como la demencia y la epilepsia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son enfermedades que en la gran mayoría son asociadas en forma de comorbilidad a los trastornos mentales. Hay muchos pacientes con esquizofrenia, con discapacidad intelectual, inclusive con trastornos del desarrollo como el mismo trastorno del espectro autista, que tienen como una comorbilidad de epilepsia. Por lo mismo, porque hay una causa física en el cerebro y si el cerebro está funcionando mal, pues la cuestión eléctrica también lo va a hacer, ¿no? Y es muy común que haya crisis epilépticas de todos tipos en ello. Fue lanzado en el 2008 por la entonces directora general de la OMS, la doctora Margarita Chan. Y la idea de esto era aumentar la atención de pacientes con problemas de salud mental o trastornos neurológicos o por uso de sustancias, que también era algo que iba creciendo y que no podíamos detener y que hasta la fecha no hemos podido detener. Entonces la idea era que no tuvieran que trasladarse 9 o 10 horas para recibir una atención especializada. Ahorita en Ensenada hay, hasta donde me quedé la última vez, 8 psiquiatras para toda su población. ¿Sí? Y pues tienen que atender San Quintín, tienen que atender también Guerrero Negro y muchas otras poblaciones de la Baja Sur que están más cerca de San Quintín y de Ensenada. Entonces, digo, nosotros atendemos todo Baja California, todos los municipios del estado, parte del municipio de Baja Sur y aparte también toda la zona norte del estado de Sonora, porque muchos vienen con nosotros.
porque ellos no tienen cerca. Para ellos a veces les es más fácil de San Luis, Onoita, Caborca, a lo mejor venir a Mexicali que viajar hasta Hermosillo. Y aparte, pues la realidad es que de alguna manera sí les ganamos un poquito en camas sensibles. De la zona, somos el hospital más grande. De hecho, somos el único hospital en la zona con hospitalización niños. Tenemos un área de paidopsiquiatría. Y no la tienen otros municipios, ¿no? En el 2008 fue una herramienta que fue traducida a más de 20 idiomas, incluyendo lógicamente el español. Fue mandada a más de 90 países. Fue creada para países en desarrollo, ¿sí? Nosotros en algún momento hemos dicho, nosotros no somos a lo mejor un país con problemas o en desarrollo, ¿no? Como a lo mejor otros países con mucha más pobreza y mucha más escasez de recursos. Pero la realidad es que los números dicen que estamos más o menos en igual capacidad de atención que los países subdesarrollados, entre comillas. Y a veces inclusive con los países desarrollados. Sí, Estados Unidos tiene mucha más atención, lo sé, pero de todas maneras su población lo rebasa. ¿Y por qué la brecha sigue? ¿No? 300 millones de personas son atendidas por depresión en el mundo. De hecho, estos datos son de la creación del módulo en el 2008 y la actualización en el 2014, pero datos recientes indican que ya probablemente estamos llegando a los 400 millones y más después de la pandemia, ¿no? Entonces, de hecho, ya los números han cambiado mucho, ¿no? 800,000 personas se suicidan al año, generalmente siempre en edad productiva, 15 a 29 años. Y aparte el riesgo que equivale para otras enfermedades. Está muy comprobado, las enfermedades, la depresión y la ansiedad bajan las defensas, ¿sí? Y eso hace que muchas otras enfermedades puedan entrar o atacarnos, enfermedades ya prevalentes, acabar. Voy a poner el ejemplo más clásico, un paciente con cáncer. Su estado de ánimo hace que, y su actitud hasta cierto punto ante la enfermedad, puede ser un factor determinante para su recuperación. Entonces eso significa que muchas veces el mismo cuerpo también se resiente por el estado de ánimo en el que se encuentra. Y me queda claro que el hecho de una noticia de un cáncer, la posibilidad de muerte, pues lógicamente va a afectar el estado de ánimo de una persona, que fue lo que nos pasó con el COVID. Para las personas que tuvimos o que perdimos gente y familia cercana, decíamos, ¿no? Y cuando veíamos las redes, ¿cómo es posible que ellos crean que esto es un invento, ¿no? Y viendo los hospitales como nosotros los vimos, ¿no? Pero bueno, eso también mermó mucho y lógicamente fue lo que hizo también pues, el estallido de casos después de, ¿no? Lo que nosotros llamamos la pospandemia, que fue una pandemia en salud mental. Y eso es lo que vamos, después de esa emergencia sanitaria, pues no se duplicó, se quintuplicó la cantidad de pacientes que estábamos trayendo, la consulta que estamos atendiendo. Y vamos a lo mismo, pocos psiquiatras, pocas enfermeras psiquiátricas, de hecho ahorita en el estado estamos próximos a tener 12 enfermeros especialistas en salud mental. Esperamos que cada vez se animen a lo mejor más a poder acceder, pero son pocos realmente, ¿no? Psicólogos, puede ser que haya muchos y puedan tener esa percepción. Muchos trabajan en medicina privada, en institución, pues la verdad sí los tenemos como que muy contaditos, pero de todas maneras, no todos los psicólogos de alguna manera se dedican a esa área, también se dedican al área laboral, al área institucional, al área educativa. Entonces no todos generalmente atienden psicología clínica. Eso también es diferente. Y trabajadores sociales, pues ni se diga. De hecho, puedo contarlos, tenemos 8, que son las que trabajan con nosotros en el hospital. El resto de trabajadores sociales, no voy a negar el hecho de que son mucho más empáticos hacia enfermedades psiquiátricas que a lo mejor otros profesionales de la salud, pero también muchas veces no tienen el conocimiento suficiente para poder en algún momento asesorar a una persona en cuestión de tratamiento. Estamos hablando que el 1% del recurso humano en salud se dedica a la salud mental. Y de ese 1%, tenemos el 8% de especialistas son psiquiatras. La realidad es que son, insisto, muy poquitos. Muy, muy pocos para todo lo que hacemos. Y ahorita lo van a ver. En México se estima que aproximadamente hay entre 1.1 y 3.7 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Les decía de broma que si una persona se atiende con un psiquiatra, si estas tasas lo seguimos y atiende a los 99,000 restantes, 99,999 restantes, pues tendría una cita subsecuente en 100,000 días. Realmente.
Ese sería el tiempo de atención si un solo psiquiatra estuviera atendiendo esos 100,000 habitantes. Y es sumamente complicado, ¿no? Y de hecho, ven este margen 1.1 y 3.7. El 3.7 es la tasa de atención de psiquiatras particulares. Yo es lo que simplemente digo. Ahorita, promedio de cobro de consulta de un psiquiatra particular es entre 1,000 y 1,500 pesos. Más o menos. O sea, si les digo que yo gano 1,800 pesos diarios por atender el número de pacientes que lleguen, pues ¿dónde creen que voy a querer estar? Y conste, ya llevo 16 años trabajando en la institución y no me pienso ir. Esa es la verdad, porque me gusta la institución. Pero hay muchos que prefieren ver pues la cantidad de trabajo por también el recurso que obtengo. Por eso muchos psiquiatras, muchos más, trabajan en medicina particular. Por eso ese 1.1 a 3.7, ¿no? Pero la OMS recomienda 10 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Ni siquiera nos acercamos. Y en ninguna parte del país, de hecho, ni siquiera estamos cerca. La tasa más alta es 3.62. Sí, la Ciudad de México. Pero ahorita les voy a platicar ese caso especial, ¿no? Del 50 al 60% de los psiquiatras de México están en las áreas conurbadas. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y lo más, hasta cierto punto frustrante, porque eso me lo dijo un psiquiatra, es que los representantes del laboratorio en la Ciudad de México dicen que los psiquiatras, todavía en la Ciudad de México, si una persona que vive en la delegación Azcapotzalco, que está uno de los polos de la Ciudad de México, quiere ir a atención, va a tardar 1 hora y media en llegar, o 1 hora o 2 en llegar hasta donde está el consultorio del psiquiatra. Porque casi todos están circunscritos entre Reforma y el eje 10 sur. Técnicamente toda la zona centro, cerca de la zona de hospitales. No se alejaron de ahí. Baja California tiene una tasa de 3.62 psiquiatras por cada 100,000 habitantes, a la de la Ciudad de México, que es 20.73. Hay psiquiatras que tienen lista de espera de hasta 7 meses, más o menos. Pueden ir al IPVC y la verdad es que a lo mejor sí los van a atender ese día, pero se enojan con nosotros porque esperan 4 horas. Y yo, bueno, y la realidad es si quieren llegar y que los atiendan. Y no, la verdad es que atendemos como todos los hospitales basados en un servicio de triage y basado en la urgencia de atención. Pero sabemos que eso a lo mejor la gente no lo va a entender en algún momento, ¿no? En 2015 se publicó la versión 2.0 de la guía de intervención MHGAP, que ya contenía muchas actualizaciones y la más importante era medicamentos. La verdad, la primera, puedo decirlo, ¿no? Cuando leí el listado de medicamentos que sugería la primera guía, la del 2008, pues sí me reí, porque la verdad veía medicamentos que ni siquiera había usado en mi vida, ¿no? Que yo ya empecé con otra generación de medicamentos y aprendí con otra generación de medicamentos. Pero son medicamentos baratos y para áreas subdesarrolladas, pues era fácil que pudieran adquirirlos de alguna manera. ¿Qué es la guía? Es una herramienta clínica basada en evidencia, la cual se encarga de evaluar, diagnosticar y tratar trastornos mentales y neurológicos y por uso de sustancias. Está dirigida, como les decía, a personal no especializado en salud mental. Ya ni siquiera voy a decir psicólogos o médicos habilitados en salud mental, médicos generales o psiquiatras. Está dirigido a población en general. ¿Por qué? Por su forma, por la sencillez en la que pueden llegar a un diagnóstico. La verdad es que está muy fácil. Está dirigida a primer punto de contacto. Les digo, a veces en la sierra no hay médico ni siquiera. A lo mejor solo está una enfermera en el centro de salud o en el área de salud que tienen como centro. O a lo mejor ni siquiera un enfermero, a lo mejor solo un trabajador social. Y me puedo ir más abajo, a lo mejor un líder comunitario, que por lo menos pueda agarrar la guía, leer y a ver de lo psicosocial qué puedo hacer, en qué puedo ayudarla y a dónde tengo que referir, que es lo más importante. Porque esa es la principal función. Si creo que yo no puedo, refiero. La estructura de la guía viene en atención y prácticas esenciales de salud, donde te enseña técnicamente la forma de cómo atender a un paciente psiquiátrico, literalmente hablando. Luego viene el esquema principal, que ahorita se los voy a mostrar, donde vienen los principales síntomas y descritos de una manera no tan técnica, lo cual me ayuda mucho. Si en algún momento les digo a lo mejor anedonia, hipoedonia, bulia, apatía, a lo mejor van a decir, ¿what? ¿Qué es eso? A lo mejor no entiendo como tal el término técnico, pero si les digo a lo mejor dificultad para socializar con otras personas,
dificultad para disfrutar las cosas como las disfrutabas antes, técnicamente totalmente una ausencia de necesidad o de idea de convivir con otras personas. Si se los digo de otra manera, a lo mejor, inclusive ustedes que a lo mejor tienen un poquito de terminología médica, a lo mejor lo van a entender sin necesidad de eso. Por eso es que está dirigido a todo el mundo, ¿no? Está dividido en módulos, en varios módulos de atención, ¿no? Primero, el primer módulo es atención de prácticas esenciales, el segundo módulo es el esquema principal, donde vienen todos los padecimientos y todos los síntomas, signos más importantes, ¿no? Y luego cada uno de los módulos, depresión, psicosis, epilepsia, trastornos mentales y conductuales del niño y del adolescente. Algo que también, la verdad, está muy de moda. Trastorno por déficit de atención y hiperactividad, autismo en todos sus niveles o discapacidad intelectual. Eso es lo más común ahorita. Ya los niños no son niños para el sistema educativo, todos los niños tienen un trastorno. Que eso también hay que diferenciárselo y hacérselos ver. Digo, la realidad es que yo tampoco soy culpable de que ellos estén atendiendo 30 niños en clase y 5 les hagan la vida imposible. Y lo entiendo, pero pues igual que todos, los servicios están sobresaturados también. Y a veces los maestros no pueden. Tengo que decir esa parte porque si no, mi esposa me regaña, mi esposa es maestra, entonces siempre me va a regañar por esa parte, ¿no? El no defender al sistema educativo y también lo sobresaturado que está en todos los planteles. Eso también es totalmente cierto, ¿no? Vienen los trastornos neurológicos como la demencia y la epilepsia, y aparte el trastorno por uso de sustancias, que pues la verdad es una de las mayores problemas de salud pública que enfrentan todas las ciudades, todos los países del mundo, independientemente de su nivel de desarrollo. Y algo pues que también está desgraciadamente muy de moda, ¿no? Las conductas autolesivas o el suicidio. Desgraciadamente son cosas que están pasando. ¿Cuál es el esquema principal? Cada una de las enfermedades vienen los síntomas más importantes. Hablar de múltiples síntomas físicos persistentes sin una causa definida. Poca energía, fatiga o cansancio. Problemas de sueño, tristeza persistente o estado de ánimo deprimido y ansiedad. Pérdida de interés o placer por actividades que son normalmente placenteras. Si ustedes lo ven, pues técnicamente está muy fácilmente descrito. Si alguien detecta algo en alguna persona, puede de inmediato dirigirse a ese módulo. Y en cada uno de los módulos, igual están todos los tipos de síntomas. Cada uno de los síntomas y signos en relación a la demencia, a los trastornos mentales conductuales del niño y del adolescente. Estamos hablando del trastorno por consumo de sustancias y de la autolesión y de suicidio. ¿Sí? Cuando ya tú eliges un módulo, pues lógicamente te vas a él. En cada módulo va a estar armado de esta manera. Va a tener una descripción de la enfermedad. Te lo va a hacer a través de preguntas. De hecho, ¿te has sentido triste o deprimido? Sí o no. En base a sí y en base a un algoritmo, te vas a ir yendo en el árbol de decisiones hasta llegar a qué hacer. Por eso les digo que es sumamente sencillo tratar de llevarlo. En algún momento menciona también cuando hay algunas otras explicaciones para otros síntomas presentes y te puede desviar a uno o dos módulos más, ¿no? Para que tú puedas encontrar el módulo que más se acopla o que más te describe a tu paciente tienes enfrente, ¿no? Vienen los manejos, el manejo de médico, el manejo psicofarmacológico, que eso estaría a cargo de un médico de primer contacto, un médico familiar, un médico general. Las intervenciones psicosociales, ¿sí? Que eso estaría más dirigido a trabajo social y psicología, pero que igual, o inclusive líderes comunitarios, ¿no? Y por último, pues medicamentos. Y lo más importante, el seguimiento. Yo como enfermero, yo como enfermera, yo como trabajador social o trabajadora social, o como médico, médica, yo voy a decidir en algún momento qué tanto tiempo lo voy a estar citando para verlo. No solo el médico, porque podemos inferir en muchas cosas. Hay veces que la causa principal de la depresión es que pues, no tengo dinero para mantener a mi familia y no tengo trabajo. Entonces, si yo a lo mejor lo ayudo, lo guío para obtener trabajo, pues a lo mejor los síntomas van a desaparecer. Ojo, ya lo traté, ya mejoró sin necesidad de haber inducido, ni siquiera haber tocado un psicólogo o un medicamento. Eso lo podemos hacer a lo mejor nosotros. Y hay personas que simple y a ustedes les va a tocar siempre, porque ustedes son realmente el primer contacto en el sistema de salud, que lo único que quieren es hablar. Platicar es todo lo que quieren, platicarte sus problemas. Y eso ya hace que el 50 o 60% de lo que sienten empiece a mejorar, con solo el hecho de platicar.
Entonces ya el seguimiento realmente lo deciden ustedes. Hay urgencias. Y de hecho, de estas urgencias, la única que realmente podría decir que es para nosotros, para psiquiatría como tal, es el paciente agitado agresivo. Cuando tengo un paciente agitado o agresivo hacia terceros o hacia él, si es un paciente que tengo que tratar yo antes de referir a cualquier otro servicio, si sospecho alguna enfermedad física. Pero es algo que sí tenemos que tratar en un área especializada. A veces les llegan a los servicios de urgencias generales y la realidad es que no saben qué hacer con ellos. Pero la idea de contenerlos de alguna manera y la mayoría de las ocasiones tiene que terminar en una contención no solo farmacológica, sino mecánica, ¿no? Yo sé que algunas veces les ha tocado tener que sujetar a personas adultos mayores porque se están levantando de la cama y no se acuerdan que tienen la cadera fracturada, porque es algo que pasó, pero no lo recuerdan. O simplemente no se acuerdan que ya no caminan o no tienen fuerza en las piernas, pero por su grado de demencia de repente se les olvida. Nosotros utilizamos también la sujeción como una medida de protección para ellos y para nosotros. En algún momento decía, no, pues que ahí en el hospital psiquiátrico los amarran. Se amarra a cualquier persona. La verdad es que hacer una sujeción, vigilar coloración de la mano, signos vitales, cumplir necesidades fisiológicas, no lo hace cualquier persona que amarra a alguien. Y eso es un proceso y es un protocolo. No es simplemente amarrar. Yo cuando dicen, es que ahí amarran, perdón, sujetan. Y el problema es que a veces veo al mismo personal diciendo, no es que amarraron a un paciente en piso y yo volteo, sujetaron. Porque insisto, si no cambiamos los términos desde casa, ¿cómo vamos a cambiar fuera? Otros casos como una crisis epiléptica, a veces la verdad es que muchos médicos generales me refieren al hospital, no voy a decir de qué institución, pero los médicos de la Cruz Roja mandan muy seguido pacientes al psiquiátrico con crisis epilépticas. Nosotros tenemos una preparación para poder tratar una urgencia como cualquier otro médico, pero eso tiene que ser tratado y ajustado por neurología, no por nosotros. Pero el problema es que como es un paciente psiquiátrico, pues no se puede enfermar de nada más, entonces que todo lo atiende el psiquiatra y lo mandan con nosotros regularmente. Pero actos como ejemplo, la otra vez nos llegó un paciente que literalmente se había cortado el cuello. Lo bueno es que no llegó a la zona de grandes vasos, fue muy superficial, estaba sangrando mucho, hicimos una curación y lo referimos a Hospital General. Venía de la Cruz Roja y le dijeron llévenlo ahí porque se intentó suicidar. Pues sí, pero hay que primero estabilizar la causa médica. Lo mismo una sobredosis por medicamento. La realidad es que si un paciente me llega bien sedado a urgencias, yo no voy a poder hacer absolutamente nada ni preguntarle absolutamente nada. Y conste que mi herramienta de diagnóstico más importante se llama examen mental. Y si no me puede hablar, no voy a poder obtener nada. Esos pacientes tienen que ser referidos de inmediato a una unidad de urgencias generales. Ya siendo estabilizado, ahora sí son míos, pero antes no. ¿Sí? Lo mismo intoxicación por sustancias. Esa es una de las cosas, ¿no? Si consume drogas, vale IPVC. No, si está intoxicado, nosotros no podemos hacer nada mientras esté intoxicado. Necesitamos que un servicio de urgencias generales lo trate primero antes de referirlo con nosotros. Y ya nosotros nos encargamos de la parte conductual del consumo de sustancias, que ni siquiera nos vamos a encargar de todo el proceso. Si una persona escucha voces o ve cosas o está agresivo por el efecto de drogas, nosotros lo estabilizamos, lo calmamos y el proceso más largo que se llama deshabituamiento no lo hacemos nosotros. Lo hacen estando en un lugar donde pueda mantenerse libre de drogas. Sí, centros de rehabilitación. Ese es el lugar a donde tienen que ir por más de 6 meses para hacer un proceso que se llama deshabituarlo. Nosotros ya nos encargamos de la parte aguda, pero el deshabituamiento del uso de sustancias tiene que ser un proceso mucho más largo. No se hace en hospital. Imagínate, tengo 70 camas. Si tuviera todos los pacientes consumidores 6 a 9 meses, nunca ingresaría nadie más. Entonces, esa es una de las cosas que a veces de alguna manera no entendemos. ¿Sí? Me parece que fui yo. Si usted recibe una persona, una mujer joven, por una visita de urgencias en su hogar, ella refiere que su marido, ojo, es algo que nunca ningún profesional de la salud mental va a hacer, a menos que no vayas con protección. Ir a una casa a atender a un paciente. Y menos si les dicen eso. Ella refiere que su marido está muy nervioso, se comporta de manera extraña, está convencido de que alguien lo sigue y se ha negado a ir a trabajar en los últimos días. Él ha dormido solo unas pocas horas por la noche. Ella tiene la impresión de que escucha voces que no existen.
Ojo, es un paciente que puede estar en un estado de psicosis y la realidad es que no lo puedes ir a atender a una casa o no puedes ir a atender a un lugar sin las medidas de seguridad pertinentes. Entonces, para que sí tengan mucho cuidado con eso, porque pasa. Ay. Ahora sí se me hace que se descargó. Pase la que sigue, por favor. Conducta normal o desorganizada. Son varias. Si quiere, pásenlas todas, doctora. Otra más. Generalmente conducta normal o desorganizada, creencias falsas o delirios, que son pensamientos o ideas que no tienen un sustento en la realidad, rechazar responsabilidades o dejar cosas que normalmente hacían, varios días con mucha energía y muy feliz y no dormir. Estoy hablando de un cuadro de psicosis, pero en específico probablemente estoy hablando de un paciente con algo que se llama trastorno afectivo y bipolar. Hay muchas personas que dicen, no, es que él es bipolar. Y les digo, hablar de bipolaridad como tal es hablar de palabras mayores. Ahí está, ya quedó. Entonces, técnicamente, cuando nosotros vemos todos esos síntomas, lo que consigue es ir al módulo de psicosis. Y ahí me va a decir qué ir haciendo. Si yo veo que tiene todos los síntomas, ir viendo el algoritmo hasta que me llegue al manejo y al diagnóstico. ¿Cuáles, hasta cierto punto, las 7 cosas por las cuales este tipo de herramientas como el MHGAP tiene que ser incluida en el primer nivel de atención? 1, tenemos mucha carga de pacientes en los hospitales psiquiátricos. 2, los problemas de salud mental y física siempre están entrelazados. De hecho, la ansiedad tiene 4 síntomas psicológicos y alrededor de 14 síntomas físicos. La depresión también tiene muchos síntomas físicos. ¿Sí? Entonces, no podemos separarlos una de otra, la mente y el cuerpo. Eso es totalmente imposible, ¿no? La brecha de atención técnicamente es muy grande, ¿no? Tienen que moverse mucho para poder buscar atención. Hay que mejorar el acceso, tratar de acercar la atención a las personas que no pueden moverse a, ¿no? No implica el hecho de a lo mejor poner una escuela cerca de tu casa o poner un hospital cerca de tu casa, no, eso no tiene nada que ver. El hecho de que las personas que trabajan en los hospitales que ya están establecidos, de alguna manera puedan ser atendidos por médicos generales o familiares, sin tener que llegar, a menos de que sea necesario, a una subespecialidad. Un paciente con una gripe no va con un neumólogo, ¿sí? O con un infectólogo. Un paciente con un problema, a lo mejor de una gastroenteritis, no va con el gastroenterólogo de primera, va con un médico general y lo trata. Una persona con depresión leve o con no poder dormir puede ir con su médico de cabecera, su médico familiar e iniciarle un tratamiento. Si tú ves en seguimiento que el tratamiento no funciona, ya lo refiero, que creo que es lo que pasa en todas las demás especialidades. Con la de nosotros no, se van directo al hospital psiquiátrico. Promover el respeto a los derechos humanos, eso incluye, sí, no hay cuartos acolchados, no hay camisas de fuerzas, no hay puertas, inclusive en los hospitales. Los hospitales tienen libre deambulación dentro, ¿sí? Lógicamente tenemos separadas áreas de hombres, mujeres y niños, por supuesto, pero el resto de las áreas tienen libre deambulación por completo. Es barato, es rentable, porque ya tenemos la infraestructura. O sea, no tenemos por qué crear más especialistas, podemos preparar a los médicos de primer nivel para que atiendan más salud mental. Eso sería lo mejor, ¿no? Para invertir la pirámide. Pero pues el problema es la negativa de muchos profesionales de primer contacto a acceder a tratar pacientes con problemas de salud mental. Y los entiendo. Nuestra herramienta, técnicamente lo que tenemos que hacer es hacer un ambiente de comunicación. A veces sé que en los servicios de urgencia estamos ocupados. De hecho, simplemente ayer mandamos un paciente con ideación suicida persistente, ideas homicidas, ideas de daño a terceros, a resguardarlo al Seguro Social. Ah, y pues de paso que nos hagan el trámite de subrogado para que lo hospitalicen con nosotros. Pero que no teníamos espacio. Lo regresaron al hospital. Que porque le dijeron, ven mañana, o sea, no importa, a lo mejor me mato en la noche, pero es lo de menos. Regresa mañana, mañana te vamos a atender porque ahorita no tenemos psiquiatra. Lo único que queríamos era que lo pusieras bajo observación en un lugar y no lo tuvieras ahí toda la noche vigilándolo. Era todo lo que pedía. Sé que no tienen lugar, sé que a lo mejor no es del lugar más adecuado, pero es lo único que pedía. Y ahí, total falta de empatía y de conocimiento ante la salud mental, simplemente nos lo regresaron al hospital. Pues, ¿qué creen? Me inventé una cama, ¿no? Porque pues no lo iba a regresar de nuevo, ¿no? Y anoche a las 11 lo tuvimos que ingresar al hospital. ¿Por qué? Porque no le iba a regresar otra vez al hospital y llamar y pelearme con el jefe de urgencias para que lo... No tenía caso. Digo, si lo hacemos 1000 veces y nos lo regresan,
Digo, no voy a cambiar mucho eso, ¿no? Pero es la intención. Mostrarse cordial, mantener un contacto visual, a menos de que ustedes vean que le genere una molestia al paciente. Hay pacientes, por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia, no les gusta que los mires a los ojos. Ellos mismos desvían la mirada constantemente, la agachan, la voltean. Entonces, si yo veo que le está incomodando el hecho de que la esté viendo de manera o lo esté viendo de manera fija, pues tratar de no fijar la mirada para evitar que se siente incómodo. Hay ocasiones que cuando llega un paciente de ese tipo, digo, me tocó, ¿no? La primera vez que vi una amputación parcial fue bastante impresionante y puse cara, hice gestos, ¿no? Cosa que no deberías de hacer. O sea, cuando un paciente llega, lo menos que hay que hacer gestos, muecas o cualquier cosa que le haga desconfiar de ti o que no lo quieres atender. Y la verdad es que cuando llegan los pacientes psiquiátricos, lo primero que hacen todos los médicos en servicios de urgencia es poner cara. ¿Por qué? Porque tengo otros 20 pacientes y mandarme este 21 que va a requerir más de mi atención, pues no. Por eso es lo difícil hasta cierto punto, ¿no? Asegurarle que todo se mantendrá de manera confidencial. Una vez estaba yo en un servicio de urgencias como paciente. Llegó un paciente que estaba en sillas, porque pues en algunas instituciones permanecen en sillas durante muchas horas, y ahí estaba el paciente sentado, porque pues a lo mejor sí no había muchas camas y había pacientes más graves que ocupaban una cama, ¿no? Esa parte la entiendo perfectamente, ¿no? Llega un médico de atención en salud mental, un psiquiatra, y empieza a interrogar a la paciente ahí enfrente de todos. Voltea, se me queda mirando, me reconoce. Ven, ven, vamos a un lugar más privado para atenderte. Esa era su práctica común, todo el tiempo los interrogaba en la silla. Pero cuando vio que estaba ahí, como que dijo, mejor me voy para que no escuche lo que voy a hacer o no vea lo que voy a hacer. Se le llevó ahí la paciente, vamos a buscar un consultorio. Si no hubiera estado yo ahí con una lumbalgia de aquellas y con dolor, ni siquiera si hubieran a lo mejor, la hubiera interrogado ahí mismo, delante de todos, y a lo mejor preguntándole preguntas muy íntimas, así de simple. ¿En algún momento de tu vida has sido abusado, tocada de manera sexual por otra persona sin tu consentimiento? Preguntárselo delante de todos los demás para que se entere. Y eso es violar completamente la confidencialidad de un paciente. Si los cuidadores están presentes en un adulto, pues preguntarle a ese paciente adulto si quiere que su cuidador esté presente. Si es un menor de edad, pues tiene que ser bajo el consentimiento del tutor o del papá, el tutor legal, para poder interrogar a un paciente a solas. Pero a veces la realidad es que es recomendable. Los pacientes no se abren a menos de que estén solos. Generalmente no tienen la confianza de decir muchas cosas ante sus familiares. La entrevista psiquiátrica es el instrumento esencial, es nuestro estándar dorado para el diagnóstico, ¿no? Y dentro de ellos, pues de alguna manera el examen mental es parte importante del, hasta cierto punto de mi historia clínica psiquiátrica, que contiene todo. Les digo que a veces nosotros también pecamos de eso, ¿no? Si veo que es un paciente que físicamente se ve bien, ¿sí? Hasta yo me salto a la exploración física, ¿no? Lo mismo que un médico de atención general, si lo ve mentalmente bien, se salta el examen mental. Entonces, lo mismo hacemos en las dos especialidades, ¿no? En urgencias ya aprendí a no hacerlo porque a veces se me puede ir algo grave y no lo puedo internar con algo grave, ¿sí? Hablamos del examen mental, que les insisto, es nuestra única prueba diagnóstica, nuestra resonancia, nuestra tomografía, nuestra radiografía, nuestro todo, ¿sí? Y técnicamente es valorar apariencia, conducta, habla, nivel de conciencia, atención y orientación, memoria, afecto, pensamiento, la percepción, si está escuchando voces, si está viendo cosas, su inteligencia, su capacidad de juicio, de saber si lo que está pasando es real o no, o si está bien o está mal, y realmente la confiabilidad o fiabilidad de la información. Eso es lo que tenemos que hacer. Les digo que a veces, ¿y cuál es nuestra intención? Hacer un diagnóstico sindromático. Si es depresión, si es demencia, si es psicosis, ¿sí? Si es depresión o si es ansiedad o es manía. Técnicamente es lo que yo voy a hacer con la guía. Decirme hacia dónde tengo que ir o qué tengo que hacer. ¿Cómo dirigir? Esto es bien importante, tener un ambiente tranquilo, cómodo y confortable en que se observe la conducta del paciente, pero asegurar en todo momento la seguridad tanto del paciente como del entrevistador. No lo hagan. Yo siempre, de hecho, cuando llegan a mi consultorio particular, yo tengo mi silla, mi sillón, porque yo no tengo escritorios ahí, no me gustan los escritorios.
En la institución lo tengo que tener porque así está diseñado un consultorio médico con un escritorio, 2 sillas y una silla para el entrevistado. Pero en mi consultorio, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces no tengo por qué poner eso. Pero siempre mi silla, mi sillón, siempre está pegado a la puerta. Porque si un paciente se pone mal, yo tengo que tener la prioridad de salir antes que él. Y todos los pacientes llegan y se quedan viendo, porque a todo consultorio, y no me dejarán mentir, si ustedes entran, primero está su silla y del otro lado del escritorio la silla del médico. No, en el mío no. Yo estoy primero, porque sí me ha tocado salir de ahí, me ha tocado que me amenacen enfrente en el consultorio, yo solo, sin nadie, en el hospital por lo menos tengo guardias, ¿no? Y cámaras también en algunas zonas, pero ahí no tengo a nadie, ¿no? Entonces, su seguridad ante todo y la comodidad también del paciente para la obtención de la información. Explorar emociones, responder empáticamente. No tenemos que haber sufrido depresión, ansiedad o haber sufrido algo para poder entender a una persona con depresión y ansiedad. Simplemente es tratar de entender lo que le está pasando y punto. No tratar de buscar una explicación para lo que le está pasando. Y es lo único que necesitamos, se llama empatía. O como la definición coloquial, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Realizar preguntas adecuadas, explicar la responsabilidad y compromiso con el paciente, tanto de él para con su tratamiento como también del entrevistador hacia él. Determinar qué tipo de paciente es. Hay pacientes que llegan queriendo una explicación científica de qué tengo, quiero diagnóstico. Hay pacientes que solo quieren hablar, estamos hablando del sufridor, que solo quiere platicar la experiencia emocional. Y estamos hablando de que siempre espera que sea atendido como si fuera el único paciente en este planeta. Son características muy especiales de los pacientes psiquiátricos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Es bien importante. ¿Y cuál es la importancia como tal de esta guía, no? La carga de los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias es grande y está creciendo cada día. El estigma y la discriminación es común, que es algo con el que tenemos que luchar todos. ¿Puede manejarse un tratamiento de depresión o ansiedad leve por un médico de primer contacto? Sí, pero hasta que él entienda que puede hacerlo si aprende y que puede hacerlo si reduce su mismo estigma y discriminación hacia los trastornos mentales. La guía te ayuda para eso, tiene los conocimientos básicos para identificar y manejar cualquiera de las condiciones que vienen dentro de la guía. Si ustedes quieren buscarla, está descargable en Google, en cualquier buscador. Simplemente le tienen que poner así guía MHGAP PDF 2.0 y les va a salir la versión más reciente. A los que tienen Android, en algunos modelos, iPhone no se puede. Perdón, no es al revés. iPhone sí, en Android, en algunos modelos y algunas versiones, pueden bajar la aplicación. En iPhone sí le ponen MHGAP, pueden bajar la aplicación y no necesita de internet para que puedan seguir. Y ahí técnicamente lo va haciendo, les va haciendo la pregunta. Si le aplastan sí, sigue el diagnóstico. Si le aplastan no, se va a la otra llave del algoritmo y les va diciendo cómo seguirlo. Pero sí es importante que entendamos que no necesitamos ser un especialista en salud mental para tratar como tal un trastorno de salud mental leve o moderado. Inclusive a veces sin necesidad de dar un medicamento, a veces solo con hablar es más que suficiente para ellos. Muchas gracias por su atención. Doctora, pues no sé si tengamos tiempo, pero si tienen alguna duda o pregunta, pues igual. ¿Alguna pregunta en la audiencia o alguna pregunta en la audiencia virtual? En el instituto, es una pregunta muy difícil de contestar. Oye, matutino, de 7 a 2 en el hospital y también hago un turno nocturno, guardias en turno nocturno A, son 5 guardias en mi 14ª de trabajo. Entonces hay días que sí estoy en la noche también, pero como jefe de urgencia realmente estoy al teléfono todo el tiempo. Realmente, en ningún momento. Mándeme. Sí, es el esquema principal. Era el Sindromatic. Ese, la verdad es que no es... ay Dios, creo que ya no quise otra vez. Perdón, es que cuando muevo esto. Ah, Listo, ya lo podría mover. sí, es el diagnóstico sindromático.
Técnicamente ahí vienen técnicamente los síntomas y signos de la gran mayoría de los síndromes como tal, hablando de depresión, de psicosis, de manera general, ¿no? Técnicamente vienen todos. Si gustan, voy a dejar a disposición la presentación de la doctora Solís. Si gusta distribuirla, doctora, adelante. A Gracias, quien sea, a quien lo ocupe. gracias. Igual, técnicamente yo estos cuadros yo los encontré en un artículo, que la verdad ahorita no traigo la cita, en un artículo en internet al momento de buscar diagnósticos sindromáticos en salud mental. Entonces, si le pones síndromes de salud mental, a lo mejor te va a encontrar y muy probablemente va a venir la imagen y la imagen me dio a la guía. Es un artículo del Sevier, la verdad bastante viejito, pero muy útil aún para usarlo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Al parecer ya no hay preguntas. Le agradecemos, doctor Gilberto Martínez, por su presencia y por su excelente ponencia. A nombre de la Dirección de Enseñanza y la Jefatura de Educación Médica Continua, le otorgamos una constancia por su Muchas gracias, doctor. participación. Muchas gracias. Gracias.